días con todos. Realmente para mí esta forma de exposición es bastante nueva porque no puedo verlos, pero sé que la tecnología nos está ayudando bastante. En esta mañana quiero compartir un poco de lo que son los cuidados paliativos en el ámbito hospitalario en el contexto de COVID-19. Bueno, esta es la agenda que vamos a desarrollar. Introducción, vamos a definir algunos conceptos, los escenarios en los cuales nos desenvolvemos y algunos temas importantes que no debemos olvidar, ¿no? Como son las malas noticias, el control de síntomas, algunos desafíos y recomendaciones. Bueno, como sabemos, la infección por COVID es de reciente inicio. A finales del año pasado en China se dieron a conocer los primeros casos de infección por este virus, un coronavirus, un ARN virus, que ha ido diseminándose, por decirlo así, en diferentes áreas geográficas fuera de este país y ha ido abarcando en todo el mundo, en todo el planeta. Tanto es así que en marzo de este año la Organización Mundial de la Salud lo ha determinado como una pandemia. Esto ha generado una crisis a nivel mundial, tanto en el ámbito político, social y sobre todo en el ámbito de salud, en los servicios de salud en todos los países. Y nuestro país no ha estado exento de esta situación, ya que los casos se han ido presentando de manera paulatina, que ahora estamos en un punto bastante crítico y cuya duración es desconocida. Todavía no sabemos si hemos alcanzado un punto máximo, igualmente en otros países. Hay que tener en cuenta que hay muchas personas que tienen mayor fragilidad, que tienen enfermedades crónicas y graves, que van a presentar cuadros más severos de esta infección por COVID, que tiene un cuadro clínico muy variado, muy diferente, con un tiempo de presentación también muy variable. Por ello, hay muchos pacientes que no van a ser elegibles para el tratamiento de cuidados intensivos o no van a acceder a esta por muchas razones, y en nuestro país la principal es porque no hay número suficiente de camas, ¿no?, en estas unidades especializadas, pero aún ellos pueden ser tributarios de recibir cuidados paliativos. En muchos casos, los cuidados paliativos en otros países donde se ha desarrollado bien estas atenciones y los equipos han estado bien conformados, lo realiza el equipo de cuidados paliativos. En nuestro país, que recién se ha ido iniciando a pesar de tener una ley ya de cuidado de reglamentación, pues no se han definido bien los cuidados paliativos, pero los equipos que hay han estado participando en la atención de estos pacientes y todo el cuadro y la angustia y el sufrimiento que genera tanto en el paciente como en la familia. Es importante recordar que la atención paliativa planificada y basada en criterios éticos, científicos y una comunicación asertiva va a disminuir el sufrimiento de la familia y del personal de salud. Los cuidados paliativos, entonces, es una respuesta humana, científica, ética y muy necesaria que debe proveer todo establecimiento de salud en todos los niveles de atención a todos los pacientes que lo requieran. Sin olvidarnos que este cuadro clínico, esta enfermedad que muchas veces puede presentarse en un día y en cuestión de muy pocos días, de pronto la gravedad se torna tan grave que el paciente puede fallecer sin que los familiares o el mismo paciente se haya preparado para este proceso. Y van a incrementarse en todo caso los duelos patológicos porque las familias no van a poder comprender cómo es posible que una persona joven, sin enfermedades agregadas, pueda fallecer por esta infección y que no lo haya podido superar. Que va a ser un poco más diferente en aquellos pacientes que de repente ya tenían enfermedades crónicas y que conocían un poco más de su situación de salud. Por ello, la OMS ha definido a los cuidados paliativos desde antes de la pandemia como un planteamiento que mejora la calidad de vida de los pacientes en todas las etapas de vida y a sus familiares cuando afrontan problemas inherentes o que son enfermedades potencialmente mortales.
para prevenir y aliviar el sufrimiento a través de la identificación temprana, evaluación y tratamiento correcto del dolor y otros problemas desde el punto de vista físico, psicosocial y espiritual. Así lo tenía definido los cuidados paliativos y ahora he tenido que modificar un poco, aunque no demasiado, la definición de lo que son los cuidados paliativos en el contexto de COVID-19, siempre basado en estos pilares muy importantes, que es un planteamiento que va a tener como objetivo mejorar la calidad de vida o minimizar el sufrimiento y la angustia del paciente y la familia en un servicio de salud integrado con un trabajo en equipo que va a controlar los síntomas del paciente. Entonces, la OMS dice que los cuidados paliativos en este contexto son un enfoque multifacético e integrado para mejorar la calidad de vida de los pacientes y adultos pediátricos, es decir, en todas las etapas de vida y de sus familias, haciendo frente a los problemas que plantean la enfermedad potencialmente mortal de COVID-19, es decir, estadios graves de esta enfermedad cuya recuperación es mínima o nula. Siempre centrándose en la prevención y el alivio del sufrimiento, mediante la identificación, la evaluación y el tratamiento precoz de todos los factores que pueden estar ocasionando este estrés en el paciente y en la familia, y no solo en la etapa o en la fase terminal o de agonía, sino desde el inicio de la enfermedad, ya que el solo hecho de informar al paciente y decirle que tienes una infección por COVID, con todo lo que se ve en los noticieros, con todo el estrés que ocasiona y con las deficiencias en los sistemas de salud, y sobre todo por el poco conocimiento que se tiene de este cuadro, y que cada día incluso los tratamientos van cambiando, es bastante angustiante, bastante incierto, que va a generar mucho sufrimiento, no solo en el paciente, sino también en el familiar. Por ello es importante que los cuidados paliativos deben ser integrados en el tratamiento curativo que realiza el equipo de salud. En los hospitales, los cuidados paliativos no van a necesitar, para brindar cuidados paliativos no vamos a necesitar un ambiente especial ni un área, sino se pueden brindar en todos los espacios que tiene el hospital, desde los triajes, las salas de hospitalización, las unidades de cuidados paliativos, pero para ello también es importante que el personal de salud tenga el conocimiento de lo que son los cuidados paliativos y no los limiten solamente a la etapa de agonía. Por tanto, todo profesional de salud debe tener un conocimiento básico de lo que son los cuidados paliativos, brindando el apoyo social y el control de síntomas, utilizando medidas no farmacológicas y farmacológicas para aliviar los diferentes síntomas angustiantes en este proceso de enfermedad. Es importante tener algunos conceptos y definiciones como la enfermedad con pronóstico de vida limitado, que es aquella cuyo curso es progresivo y gradual, que va a afectar intensamente la autonomía y la calidad de vida del paciente, con diferentes respuestas variadas al tratamiento específico y que puede evolucionar finalmente con la partida o el fallecimiento del paciente, que puede ser a corto, mediano plazo. La situación de enfermedad terminal es aquella cuya fase evolutiva es irreversible, con síntomas múltiples y un gran impacto emocional. Obviamente, la pérdida de la autonomía va a estar presente y va a haber una escasa o nula respuesta a los tratamientos específicos curativos, con un pronóstico de vida muy limitado en tiempos de semanas o meses. Y la situación de agonía es aquella que precede a la muerte en sí, a la partida del paciente, cuando se produce de manera gradual. Existe un deterioro físico intenso, una debilidad extrema con un trastorno cognitivo y de conciencia bastante notoria. El paciente va a tener un pronóstico de vida limitado a horas o días. Entonces es importante conocer que los cuidados paliativos nos van a ser abordados en dos tipos de pacientes, en dos diferentes escenarios. En un paciente que ya tenía una enfermedad crónica avanzada y que además ahora se ha agregado la infección por COVID. Y el paciente que se infecta o adquiere la enfermedad por COVID-19
pero que no ha tenido enfermedades agregadas o un paciente sin comorbilidades. La diferencia entre estos dos pacientes básicamente va a estar claramente definida en la respuesta a los tratamientos, ya que el paciente con enfermedad crónica es más vulnerable y el hecho de que desarrolle una enfermedad de mayor gravedad es más probable que un paciente que no tenga enfermedades agregadas. Pero también tener en cuenta que este paciente con enfermedades crónicas es un paciente que ya conocía su enfermedad, ya sabía el proceso de evolución y un pronóstico de repente para ellos en un largo plazo, pero a raíz de este agregado, de esta enfermedad agregada, pues se acelera en la partida del paciente porque muchas veces no va a poder tolerar la agresividad de esta, por todas las condiciones que conlleva a un paciente con enfermedad crónica, ¿no? Entonces, este paciente ya tiene conocimiento de su enfermedad y si ha sido ya abordado y atendido por un equipo de cuidados paliativos, va a conocer y entonces el proceso de duelo es más llevadero. La aceptación de las complicaciones y los pronósticos de la enfermedad van a ser más aceptados tanto por el paciente como por la familia, a diferencia de un paciente sin comorbilidades y muchas veces joven, que puede partir de un momento a otro. Para la familia va a ser tan angustiante y tan difícil de aceptar que los duelos patológicos van a ser muy frecuentes. Para poder minimizar todos estos factores, para hacer que el paciente pueda comprender mejor su enfermedad y la situación clínica y la situación de gravedad en la que se encuentra el paciente, es importante que el personal de salud, el profesional, el médico, sepa comunicarse asertivamente, tenga algunos esquemas, algunas guías de cómo informar al paciente, con qué terminología y de cómo hacerlo. Y la otra parte muy importante es el control de síntomas desde el inicio de la enfermedad, no solo limitándose a la fase terminal. Entonces, vamos a hablar acerca de la comunicación asertiva. En este contexto de COVID-19, van a ser más las veces que vamos a tener que dar malas noticias. Esperemos que esto vaya disminuyendo poco a poco, porque el solo hecho de decir que tienes una infección por COVID ya es una mala noticia. Entonces, ¿qué es una mala noticia? Es aquella información que va a alterar drásticamente la perspectiva de futuro, tanto del paciente como de la familia. El hecho de que a alguien le dicen, sabes que tu prueba rápida ha salido positiva o tu prueba molecular ha salido positiva, ya sabes que es un gran impacto emocional porque esa persona va a tener que entrar en un aislamiento, no va a poder seguir trabajando y si tiene síntomas ya debilitantes o incapacitantes va a tener que ser internado en un centro hospitalario y que ya no va a poder ver por la misma condición de bioseguridad, no va a poder volver a ver a sus pacientes, a sus familiares. Y si este cuadro se torna irreversible, entonces será la última vez que vean a sus familiares. Imagínense el impacto que puede generar esto tanto en el paciente como en la familia. Realmente nosotros como personal de salud, y he tenido la ocasión de observar el sufrimiento de las familias cuando de pronto a la hora de decirles tu paciente se va a quedar hospitalizado por esta condición, se le explica el cuadro, el familiar sufre tanto y da unas manifestaciones de dolor que yo como personal de salud muchas veces me he sentido muy frustrada porque no puedes ni brindarle siquiera un abrazo o darle la mano para poderle brindar el apoyo, el soporte emocional, porque no tenemos que mantener el distanciamiento. Entonces, o muchas veces dar estas comunicaciones por vía telefónica, que es más difícil aún, ¿no? Es muy complicado y realmente tiene un impacto social muy grande este problema de salud al cual nos estamos enfrentando actualmente. Entonces, el hecho de dar malas noticias ha sido desde siempre una lucha, una dificultad, un problema que no nos enseñan en los centros de formación a los profesionales de salud. Ningún médico en su carrera de pregrado, en sus estudios de pregrado han recibido los tópicos de cómo dar malas noticias.
pero en la práctica diaria tenemos que estar enfrentados a esto, ¿no? Si el médico logra ser asertivo con la información, entonces la noticia será bien recibida, pero de lo contrario pueden haber reacciones diversas de los familiares o del mismo paciente. Por ello, que Buchman, un médico oncólogo, propuso un protocolo de 6 pasos, el SPICE o EPIC en español, ¿no? Donde tenemos que tener una serie de consideraciones antes de brindar las malas noticias, viendo bien el lugar, la percepción de cómo está el paciente o la familia, invitarlo a que si necesite, si quiere saber qué conoce de su enfermedad, explorar bien sus emociones, porque estas conversaciones se daban cara a cara en un ambiente especial o en el ambiente hospitalario con el paciente o en el consultorio, cosa que no se va a poder dar ahora, ¿no? Salvo que podamos conversar con el paciente, pero ya dentro de la hospitalización y que con la familia va a ser por vía telefónica o por, de repente, videoconferencias, si se pudiera, videollamadas, perdón. Entonces, se han propuesto algunos pasos resumidos, siempre basándose en el protocolo de Buchman, donde el personal que va a brindar la mala noticia tiene que prepararse primeramente, reflexionar o informarse acerca de la comunicación que va a brindar, presentarse y procurar estar en una posición cómoda, de repente sentado, donde un ambiente donde no recibe interrupciones. Y luego, luego de haberse presentado con el paciente, iniciar con preguntas, pero con términos muy sencillos, muy fáciles, empezar una conversación muy cordial, haciendo preguntas abiertas, preguntándole al paciente o a la familia si qué desea saber, cómo piensa que está su paciente, ¿no? Si el paciente o la familia entre en una situación de negación, entonces comprender esa posibilidad porque no todos van a reaccionar de la misma manera y decirle una frase que puede ser, puedo ver que para usted es muy difícil hablar de esto, de repente poder permitirle conversar en otro momento cuando puede estar más tranquilo, ¿no? Y luego pedirle permiso para poder informar la noticia. Cuando ya estamos dando la mala noticia, en este caso, siempre tratar de tener algunas frases de preámbulo, por ejemplo, lamento tener que decirle, o me es muy difícil tener que informarle que a pesar de los esfuerzos realizados, ¿no? Hacer un preámbulo para que el familiar o el paciente se vaya haciendo una idea de que lo que se le va a decir es bastante complejo e impactante. Entonces, informarle poco a poco. Esto es tan importante, evitar usar tecnicismo. No podemos hablarle de escalas, no podemos hablarle de repente de términos muy técnicos, muy médicos, donde el paciente o el familiar, con el solo hecho de decirle lamento tener que decirle, ya se quedó bloqueado y obviamente las otras palabras no las va a comprender. Y la idea es que el paciente o la familia comprenda lo que uno le quiere informar y de la mejor manera, tratando de minimizar al máximo el impacto emocional. Si el paciente nos responde de una manera u otra, permitirle que sus emociones puedan manifestarse y darle algunas palabras de aliento, ¿no? ¿En qué más puedo ayudarle? Sé que es muy difícil para usted esto. ¿Qué más podría hacer por usted? Y finalmente cerrar eh, indicándole que si ha comprendido lo que se le ha informado, ofrecerle de repente una nueva conversación en el momento que lo deseen o pactar unos horarios en el que tampoco se vea afectada la labor del profesional. Esa es la mala noticia cuando el paciente tiene la infección, la gravedad o tiene que ser hospitalizado, pero ¿cómo decirle al familiar cuando ya el paciente ha fallecido? Qué difícil decirle a un familiar, tu paciente, tu papá, tu mamá, tu hermano, acaba de fallecer. Y más si de repente no se ha podido por las condiciones mismas del trabajo, por la cantidad de pacientes, no se le ha podido de repente, en algunos casos, informar que su paciente ya estaba muy grave y que su pronóstico era muy reservado, que en cuestión de horas podría fallecer o que simplemente su situación era irrecuperable. Si el familiar no tiene conocimiento de esa información, es bastante complejo realmente abordar esta información y decirle que ha fallecido. Se tiene que tener mucha paciencia a las reacciones del familiar, se tiene que tener mucho tino a la hora de hablar,
porque las reacciones van a ser muy diversas. Hay que utilizar un tono de voz muy bajo, identificándose, identificar al familiar de preferencia por su nombre, ¿ya? Ser claros al comunicar la noticia y siempre con las frases de preámbulos, ¿no? Lamento tener que decirle, entonces continuamos, tratamos de que la persona vaya preparándose mentalmente. Y finalmente, escuchamos las respuestas que nos pudieran dar el paciente. A veces nos pueden gritar, nos pueden decir no has hecho nada por mi paciente, o simplemente lo siento, o algunos se ponen a gritar. En alguna oportunidad he tenido que dar esta noticia y me cortaron el teléfono, pero yo quería volver a llamar, pero también me sentía como persona, no nos puedo interrumpir su momento de dolor. Y a la media hora el familiar me vuelve a llamar y me pide disculpas por la reacción que había tenido. Obviamente tuvimos que continuar la conversación, decirle que comprendía su situación, que no era fácil para aceptar este tipo de noticias, que nosotros también tenemos que dar. Es muy difícil para el personal de salud también tener que brindar este tipo de información. Finalmente el paciente se calmó y cerramos la conversación informándole acerca de los procesos administrativos que tiene que seguir. Bueno, uno de los puntos fuertes es saber comunicarse, cómo comunicarse y que sea de la mejor manera. El otro punto de los cuidados paliativos es el control de síntomas. Entonces, como sabemos, el objetivo de la atención paliativa es mejorar la calidad de vida. Y esto lo vamos a lograr a través de una adecuada comunicación y un control de síntomas, para lo cual tienen que haber procesos ya definidos por cada institución, por cada estado y por cada centro o establecimiento de salud. En nuestro país, cada hospital ya tiene sus protocolos propios de manejo clínico de COVID-19 en todos los estadios de la enfermedad, con un manejo farmacológico ya definido que va cambiando constantemente de acuerdo a los estudios que van saliendo. Y también en los cuidados paliativos se han ido proponiendo protocolos, se han ido proponiendo formas de manejo para el control de síntomas. Entonces es importante para ello detectar estos síntomas, valorarlos, diagnosticarlos e iniciar rápidamente el tratamiento con un seguimiento continuo. Los síntomas más frecuentes en la enfermedad por COVID, como todos sabemos, viene desde una enfermedad sintomática hasta un cuadro muy angustiante, donde los síntomas más notorios y quizás indicativos de gravedad son la disnea, ¿no? La dificultad para respirar, pero la disnea será un signo, será un síntoma. Tenemos que comprender que la disnea es la sensación subjetiva de falta de aire, que el paciente nos lo va a decir, que el paciente nos va a informar, es un síntoma. Por lo tanto, si el paciente nos dice, me falta el aire, tenemos que creerle que realmente le falta el aire. Y si a esto se agregan algunos signos como la taquipnea, el uso de músculos accesorios, entonces no hay más que decir. Es una disnea bastante intensa, una disnea severa en el cual pues de repente el abordaje no farmacológico no va a tener mucho resultado y tenemos que ir a los tratamientos farmacológicos. En este caso, la morfina es el opioide potente de elección para poder controlar la disnea. En todas las enfermedades crónicas, terminales y oncológicas, siempre los pacientes manifiestan estos síntomas de disnea. Entonces, la morfina ha sido muy usada para este cuadro en dosis sistémicas bajas, que varían entre 5 y 15 miligramos. Ahora, en este contexto de COVID, la disnea es bastante severa, de inicio súbito muchas veces, y que se tiene que ir escalando rápidamente en la dosificación y que se tiene que ir modificando porque de un día a otro puede variar la intensidad de la disnea. Entonces se propone 2 miligramos subcutáneo cada 4 horas para iniciar, pero que podemos dejar las dosis de rescate para ir titulando la cantidad de medicación que va a recibir al día y que controla la disnea.
O también lo podemos dejar en infusión continua a una dosis de 15 miligramos al día en casos leves o hasta 24 miligramos en moderados. Esto se va a ir escalando o titulando dependiendo de la severidad. Entonces, siempre empezar con dosis bajas que pueden ser 2 miligramos subcutáneo o 3 miligramos también puede ser. Ya hay que tener en cuenta que la ampolla de morfina viene de 10 miligramos y 20 miligramos por mililitro. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de ver las dosis. Bueno, si vamos a indicar por vía endovenosa, lo que se hace es diluir 1 mililitro de morfina en 9 cc de cloruro de sodio o de suero fisiológico. Entonces, finalmente se tiene un volumen de 10 mililitros y vamos a tener por cada centímetro o por cada mililitro 1 miligramo de morfina. 1 miligramo de morfina por vía endovenosa equivale a 3 miligramos por vía oral o, claro, 1 miligramo o 2 miligramos por vía subcutánea. Entonces, no es lo mismo indicar 2 miligramos por vía oral que indicar 2 miligramos por vía subcutánea o 2 miligramos por vía endovenosa. Entonces, como vamos a ver, empezamos con una dosis de más o menos la dosis para disnea de 5 a 15 miligramos, podemos empezar con 2-3 miligramos por vía endovenosa, que más o menos estamos con 9 miligramos, ¿no? Por vía oral. Y de ahí se puede ir titulando de acuerdo a la necesidad del paciente hasta controlar el síntoma. Si el paciente solo presentara tos, que muchas veces lo vamos a ver, entonces también podemos usar la morfina, pero a la mitad de la dosis que está indicada para la disnea. Lo mínimo podemos usar 2 miligramos, porque de repente es un poco difícil 1 miligramo, y a veces se queda ahí nomás en la vía. Hay que pasar también con el producto, tener en cuenta con el personal de enfermería estos detalles. Entonces, dejarle cada 6 horas, cada 8 horas. Lo otro que se puede usar para la tos es la codeína de 30 a 60 miligramos. Puede ser cada 6, cada 8 horas, dependiendo, o el dextrometorfano de 15 a 30 miligramos. Estos dos medicamentos generalmente por vía oral. Pero si nosotros tenemos un paciente que tiene tos y que tiene disnea, preferiría yo personalmente utilizar la morfina, porque la morfina me cubre los dos síntomas, me cubre la disnea y la tos. Aparte que la codeína y la morfina no se pueden juntar, no se pueden usar juntos porque los efectos adversos se van a acumular más. Recordemos que uno de los efectos adversos de la morfina a tener en cuenta son las náuseas o vómitos y el estreñimiento. Y la codeína también es el efecto adverso más significativo es el estreñimiento. Y cuando indicamos estos medicamentos también tenemos que estar atentos a esto, indicar sus laxantes o sus antieméticos condicional, ¿no? El otro síntoma, el otro es la fiebre, para el cual podemos usar paracetamol, 1 gramo, vía oral, a demanda, o puede ser pautado, o el metamizol en caso de que la fiebre sea persistente. La angustia y la ansiedad es otro síntoma que va muy de la mano con la disnea. Los dos van de la mano, casi siempre van a estar juntos, por ello es importante reconocerlos también, y para ello, si con la morfina no se ha controlado la disnea, entonces la angustia va a persistir, la ansiedad del paciente va a estar ahí presente, y podemos agregarle unas dosis bajas de midazolam, puede ser 2.5 o 3 miligramos, para iniciar, y luego lo pautamos cada 8, cada 6 horas. También podemos usar levomepromacina o clorpromacina. Las secreciones bronquiales también lo podemos controlar utilizando la iosina en una dosis de 20 a 40 miligramos por día, que lo podemos pautar en horario de 12 o cada 8 horas. Aquí tengo un cuadro resumen que nos puede ayudar muchísimo para el control de síntomas del paciente, en la disnea, la morfina, tener en cuenta los efectos adversos y que la dosis se tiene que ir aumentando, titulando de manera progresiva. Para la tos podemos usar dextrometorfano o codeína inicialmente. Si no controlamos con esto, podemos utilizar la morfina. Por vía oral también podemos utilizarlo, pero si empezamos con morfina, tenemos que retirar estos dos. Para la angustia y ansiedad, es importante saber que el midazolam es el medicamento de elección, de una dosis mínima, asociado a la morfina. No es necesario que sea uno de los dos, sino pueden ir los dos tranquilamente a dosis bajas, el cual va a seguir siendo titulado, ¿no?
Para la broncorrea y los estertores, como les había dicho, la iosina o la escopolamina. Para la fiebre, el paracetamol, el betamisol. Y luego tenemos otros síntomas, otros problemas agudos que se van a presentar en el paciente con COVID, que es el delirium terminal sobre todo. Es aquella etapa muy difícil para el paciente donde hay un deterioro cognitivo marcado, hay una alteración de la conciencia, por lo tanto, el tratamiento farmacológico va a ser muy importante. Por ello, es necesario e importante diagnosticarlo precozmente y valorar las posibles causas que están ocasionando este problema. Y uno de los manejos iniciales van a tener que ser resolver las posibles causas que pudieran estar ocasionando. Por ejemplo, si está asociado a la infección de COVID un cuadro infeccioso, pues será el tratamiento antibiótico adecuado. Si está deshidratado, hidratarlo, porque todo ello puede ocasionar el delirio en el paciente. Recordar que el delirio es un cuadro temporal que se puede resolver una vez corregido las causas que obviamente se puedan corregir. Pero también al final de la vida está el delirium terminal, que es un cuadro similar con alteración de la conciencia, donde muchas veces va a ser necesario sedar al paciente. Entonces ya entramos en otro punto, que es la sedación paliativa. Es importante tener claro la definición de lo que es la sedación paliativa, que es la administración deliberada de fármacos en dosis y combinaciones requeridas para reducir la conciencia de un paciente con enfermedad avanzada o terminal, para aliviar los síntomas refractarios, síntomas que no se han podido controlar a dosis horaria, que no se han podido controlar a pesar de haber utilizado varios fármacos. Entonces, aquí tenemos un cuadro resumen de lo que es el manejo para el delirio, ya las medidas no farmacológicas, que sería reorientar al paciente, explicarle que pueda relajarse, que pueda de repente pensar, no pensar frecuentemente en su sufrimiento, sino tratar de, enseñarle terapias de relajación, ¿no? Pero muchas veces en el ambiente y en la situación en la que nos encontramos es un poco complicado hacer este tipo de terapias, pero si se pudiera, sería también, ayuda bastante a controlar esto. Lo otro es la oxigenoterapia, ¿no? Se debe mantener hasta el final, incluso hasta el momento de la partida, no retirarlo por cuestiones éticas. Y desde el punto de vista farmacológico, para el delirium podemos usar el haloperidol, 1 a 2 miligramos, ya sea endovenoso o subcutáneo, que debe ser pautado en horarios, ¿no? Puede ser cada 8 o cada 6 horas, y que si las dosis no son las más adecuadas, siempre ir aumentando. De manera progresiva también se puede usar la olanzapina. Y si además se agrega el insomnio, podemos usar quetiapina 25 miligramos vía oral en las noches, podemos usar levomepromacina, y si esto ya se hace refractario, difícil de controlar, entonces hay que proceder a la sedación paliativa, como les estaba comentando. Ahora, la sedación paliativa es un tema bastante complejo y que se tiene que manejar con ciertos criterios. Para realizar este procedimiento hay que conversar con el paciente, obviamente, que si ya no está con la conciencia de poder tomar decisiones, no va a ser quien pueda definir si quiere ser sedado o no, pero sí la familia. Entonces tenemos que comunicarnos con los familiares, explicarles su situación, explicarles sobre todo el sufrimiento que está generando esta enfermedad en el paciente, dado que ya no es recuperable su enfermedad. Entonces, pedirle el consentimiento informado, que va a ser muy importante, y explicarle que no es una eutanasia, sino es solamente minimizar la parte cognitiva del paciente, minimizar, disminuir la conciencia del paciente para que no sufra en esta última etapa. Entonces, la sedación paliativa, cuando está bien indicada, bien definida, autorizada por el paciente y la familia y bien realizada, constituye una buena práctica médica que es ética y deontológicamente obligatoria. Por ello, es importante tener claro que para realizar una sedación paliativa tiene que ser ante la presencia de síntomas refractarios.
que se deje constancia en la historia clínica y que ha habido tratamientos anteriores de aliviar el sufrimiento del paciente que no ha tenido una respuesta adecuada, a pesar de que había uso de varios fármacos para buscar este efecto. Por ello, la familia tiene que estar muy bien informada y tener claro este concepto para que pueda autorizar el procedimiento. La sedación paliativa tiene que estar evaluada por todo el equipo de salud, que todos tienen que conocer que se está realizando este procedimiento por la situación y la condición del paciente, la situación clínica en la que se encuentra. Ahora, la sedación paliativa, una vez que ya se ha obtenido el consentimiento informado, los familiares tienen conocimiento y el equipo de salud decide realizar la sedación paliativa, entonces tenemos que ver qué fármacos vamos a usar. El de elección es el midazolam. Vienen ampollas de 5 miligramos por 5 mililitros y de 50 miligramos también. Entonces, hay que utilizar este que es el fármaco de elección. Podemos empezar en dosis horaria con 2.5 o 5 miligramos, cada 8, cada 6, dependiendo de las dosis con las que se decide iniciar, o podemos indicarlo en infusión continua. En 24 horas se puede utilizar el midazolam. Si el paciente ya venía usando morfina por el cuadro de disnea y el dolor que puede estar sintiendo y que ya ha estado usando anteriormente, también se continúa con el uso de esta. Estábamos hablando finalmente de la sedación paliativa. Estos son los medicamentos que les iba comentando, que son los de elección, el midazolam, continúa con la morfina. Se puede agregar la iosina, ya que en el momento de la agonía hay mucha hipersecreción y la iosina nos va a ayudar mucho a controlar este síntoma. Una opción al midazolam puede ser la clorpromacina de 25 miligramos por vía endovenosa. Realmente esta pandemia ha traído muchos desafíos para el personal de salud, muchas dificultades, y uno de estos desafíos que se tienen que enfrentar es establecer el pronóstico en los pacientes con enfermedad infecciosa, en este caso por COVID-19, la falta de un conocimiento adecuado y la conformación de equipos de cuidados paliativos en todos los establecimientos de salud, hablo de nuestro país, donde algunos hospitales nada más cuentan con equipos de cuidado de salud que ahora están brindando un apoyo muy importante en los diferentes ambientes hospitalarios. El aspecto comunicacional es otro desafío que se enfrenta el personal de salud en el día a día, que si bien no lo sabía, pues tiene que hacerlo rápidamente porque la situación así lo amerita. El definir cuándo es apropiado limitar el esfuerzo terapéutico, saber cuándo se debe parar, saber hasta cuándo podemos seguir intentando los diferentes procedimientos y la intención de seguir manteniendo con vida al paciente aún a pesar de saber que su pronóstico o su respuesta va a ser mínima o nula. Entonces, sin caer en el encarnizamiento terapéutico, es importante limitar el esfuerzo terapéutico. Acompañamiento durante la enfermedad al paciente y su familia. Esto realmente es muy complicado en este contexto por las diferentes medidas de bioseguridad, por el distanciamiento social y por la misma condición y las políticas que en nuestro país se están determinando día a día. Solamente puede ser por vía telefónica. Y las recomendaciones finalmente es que en todos los casos de COVID-19 se tiene que tratar, intentar en lo posible, sobre todo en atención primaria, en este caso sería donde los cuadros son leves, los cuadros que van a llegar son leves, las voluntades anticipadas sería lo ideal realmente, pero si no se puede, ni modo, ¿no? Pero tener en cuenta que sí se debería trabajar las voluntades anticipadas preguntándole al paciente cómo quisiera, a partir dónde quisiera fallecer. Toda institución que atiende a pacientes con COVID-19 deben proporcionar intervenciones paliativas. El Código de Ética y Deontología Médica del Colegio Médico del Perú, en el capítulo 3 y el artículo 71,
explica que todo, cuando exista la posibilidad de recuperar la salud del paciente, el médico debe emplear todos los procedimientos y tratamientos a su alcance. No está obligado a usar medidas desproporcionadas en casos irrecuperables. El esfuerzo terapéutico que hablábamos hace un momento, en este caso, debe propiciar el empleo de medidas paliativas que proporcionen al paciente la mejor calidad de vida posible. Cuando ya no tenga posibilidad de recuperación, están los cuidados paliativos que van a proporcionar la intervención hasta el final, hasta el último momento, hasta el último suspiro del paciente. En el artículo 72, el médico no debe propiciar el encarnizamiento terapéutico, no debe excederse, debe tener claros los límites de la intervención en el paciente. No quise terminar esta ponencia recordándoles que así como los pacientes necesitan mucha atención, los familiares, un trato humanizado con un enfoque biopsicosocial, con todas las perspectivas y todas las atenciones, también recordar que el personal de salud también es un ser humano, también necesita de un cuidado y obviamente está muy expuesto a tener una sobrecarga emocional muy intensa, sobre todo en este cuadro, en este contexto de pandemia, donde los horarios muchas veces son de largas horas, con las condiciones de bioseguridad que requiere la atención de estos pacientes, donde muchas veces no se puede tomar ni un vaso de agua porque no te puedes estar quitando el equipo de protección personal a cada momento, y porque el ambiente tampoco así lo amerita, ¿no? Entonces, es importante que todos los establecimientos de salud, en todos los niveles, se tenga en cuenta el trabajo en equipo, que se debe fortalecer el trabajo en equipo. Se deben habilitar momentos para compartir emociones, horarios, de repente no presenciales, pero a través de Zoom o videoconferencias o por vía telefónica, para poder liberar toda esa sobrecarga que se recibe en el día a día. Es importante reconocer los propios límites de cada personal, sobre todo de los que tienen muchas responsabilidades administrativas, y saber cuándo delegar estas funciones, porque uno no lo puede resolver todo. Por ello es importante recuperar el trabajo en equipo. Replegarse para recuperar, aprender a delegar las funciones, no perder la brújula con una perspectiva de derechos humanos, recordar que nosotros somos seres humanos y que necesitamos también una atención por parte de nuestra institución. Todo esto dentro de un cuadro de ética del cuidado y de la humanización. Bueno, eso es lo que les he querido compartir en esta mañana. Me despido con una frase de Cicely Saunders que dice: importas porque eres tú hasta el último momento de tu vida. Y eso es lo que tiene siempre claro los cuidados paliativos, que cuando ya no haya más que hacer desde el punto de vista de recuperación de la enfermedad, pues están los cuidados paliativos para acompañar al paciente y a la familia hasta el último momento de su vida, y aún después de eso, con el soporte emocional posduelo a la familia. Muchas gracias. Bien, queremos agradecer a la doctora Jenny Huachaca por esta ponencia bastante completa, de gran necesidad en estos tiempos en cuidados paliativos. Le agradecemos mucho su participación, doctora Jenny. Ahora vamos a proceder a algunas preguntas que los participantes puedan ingresar a través del chat, que puedan ser resueltas por la doctora Jenny Huachaca. Por lo pronto, doctora, quería preguntarle qué tan complejo ha podido ser implementar los cuidados paliativos hospitalarios en los pacientes que no son pacientes oncológicos, sino que son pacientes con una enfermedad infectocontagiosa que tiene un carácter agudo, ¿no? Bueno, en particular en mi experiencia personal, cuando decidí formar parte del equipo de salud que atiende a los pacientes con COVID, no me imaginé la necesidad de los cuidados paliativos
como ahora sí estoy consciente, ¿no? Y lo que les he podido manifestar es en gran parte la experiencia que he podido ver en la atención diaria de los pacientes. Realmente el primer día, les cuento mi experiencia, el primer día que subí en una sala de hospitalización con mucho cuidado, mucho temor, muchas preguntas, qué tipo de pacientes realmente a la hora de empezar a conversar con ellos, me di cuenta que son personas muy asustadas, igual que nosotros, viendo cómo iba evolucionando esta enfermedad nueva para todos, ¿no? Entonces, realmente me di cuenta que los síntomas muy al margen de ya el tratamiento que se les va a pautar, el tratamiento farmacológico para recuperar la enfermedad, al ver qué severidad tienen, me he dado cuenta que tenían muchos síntomas, mucha ansiedad, pacientes que estaban con una disnea terrible y yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer con esta disnea si en el tratamiento no está pautado? Entonces me acuerdo mucho que llamé un día a la coordinadora del área donde yo estaba haciendo el turno, le llamé a la doctora Carla Tafur en este caso y le dije con un poco de miedo, ¿no? Le dije, doctora, hay pacientes que están con mucha disnea, voy a usar morfina. Y la doctora me dijo, pero morfina, doctora, yo he estado haciendo cuidados paliativos en área, le expliqué un poco lo que había estado haciendo antes de trabajar en esta área y me dijo, bueno, entonces ya puedes usar la morfina, disculpas. Y bueno, para mí ese fue el inicio de realmente empezar a comprender que los cuidados paliativos están en todas las enfermedades, en todas los tipos de enfermedad y que desde el inicio es importante tener en cuenta y tener presente que se tiene que aplicar esta atención porque va a minimizar el sufrimiento, va a minimizar el dolor, la angustia del paciente y por ende también de la familia, porque al inicio los pacientes podían comunicarse por vía telefónica con sus familiares, ¿no? Entonces ellos podían ir informando de cómo se sentían y era realmente una satisfacción. Y me di cuenta que sí, pues los cuidados paliativos son muy importantes y no solo en los ambientes hospitalarios, sino también en los centros de atención primaria, porque recuerden que la disnea está incluso en cuadros leves de la infección por COVID. Hay un momento de realmente también que hay casos bien singulares donde el paciente está saturando 75, 80% con un suplemento de oxígeno y no tiene ninguna sensación de disnea. Entonces, este es un momento de la enfermedad llamada difusión silenciosa. O sea, hay cuadros muy variables, hay formas y presentaciones donde el médico tiene que estar muy atento a todos aquellos, porque tampoco es el hecho de darle la medicación, no está saturando y debe estar con disnea, siempre preguntarle al paciente, comunicarse con él y recordar que la disnea, que es el síntoma más agobiante, está asociado a otros síntomas de sufrimiento como la ansiedad, la angustia, pues tiene que ser bien abordada en este caso. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta, sobre todo para que usted nos brinde las recomendaciones que deben asumir o el rol que deben asumir estos equipos multidisciplinarios de cuidados paliativos que van a ser desempeñados por los propios profesionales de los equipos multidisciplinarios de los centros del primer nivel de atención y cómo es que se debe articular esta participación con los otros niveles de atención, ¿no? Es decir, con un segundo o tercer nivel. Bueno, realmente los equipos ya conformados de cuidados paliativos en la atención primaria, los centros de salud de primer nivel de atención, creo que ya están preparados, bueno, al menos los equipos con los cuales se ha estado trabajando el año pasado, en la capacitación desde MINSA y de la DIVIS ahora, lo que sí es necesario es reconocer los síntomas, que el equipo tenga conocimiento de los síntomas que deben ser bien definidos, reconocidos y abordados a tiempo. Entonces, de repente vamos a tener un poco de dificultad en cuanto al uso de la medicación. No sé si algunos establecimientos del nivel 1-4 ya cuentan con morfina,
pero si no lo tienen, pueden empezar manejando o usando el dextrometorfano para la tos. Podemos usar la codeína, ya podemos usar también el diazepam si no contamos con midazolam por vía oral. Entonces, hay algunos medicamentos que nos pudieran ayudar de repente de manera inicial a utilizar y minimizar esos síntomas de angustia o algunos síntomas que nosotros creamos convenientes sean medicados. Por ello es importante que los médicos puedan definir bien y obviamente la comunicación con los otros niveles, en este caso con el Hospital Cayetano, en especial el equipo de área oncológica. Yo creo que todos los médicos podríamos darles algún apoyo, algún soporte por vía telefónica para algunos casos puntuales. Doctora, se le escucha, sí. Sí, perdón. Veo una pregunta de Grecia respecto a lo que es terapia respiratoria. Bueno, realmente la terapia respiratoria sí está ayudando en este último mes en el Hospital Cayetano. Se está brindando esta atención a los pacientes hospitalizados y bueno, el equipo que está brindando estas terapias tienen conocimiento y saben la metodología a utilizar, el tipo de terapia respiratoria en los pacientes, porque muchos de ellos pueden estar en UCI, otros pueden estar con un cuadro grave pronados, algunos que ya no pueden hablar. Entonces, realmente el terapista tiene que tener un conocimiento de qué tipo de soporte le va a brindar al paciente de acuerdo a su cuadro clínico. Y sí, se ha visto buenos resultados, está ayudando bastante, sobre todo en aquellos pacientes que ya están dejando el oxígeno suplementario, que está en un proceso de disminución de esta. Entonces el paciente tiene que empezar con un proceso de readaptación, de poder oxigenarse por su propia cuenta, por decirlo así, ¿no? Gobierno del Perú. El Perú primero.